Bueno, muy buenas tardes, Rocío. Espero que estés bien. Un gusto volver eh, a saludarte. Vamos eh, a comenzar, ¿verdad? Pues para tratar de tardarnos el menor tiempo posible, ¿verdad? No es por nada, sino pues o sea, entre más vamos a aprovechar el tiempo, mejor, porque el tiempo vuela y, y se va muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, sin más que decir, el tema que nos corresponde esta tarde o esta semana son las razones trigonométricas, ¿verdad? Dentro de geometría y trigonometría, ¿verdad? Que son los temas que establecí en el programa, ¿verdad? Entonces uno de ellos es este, ¿verdad? Y pues ya la próxima semana entramos a cálculo, ¿verdad? Lo básico del cálculo, ¿verdad? Que son derivadas e integrales, ¿verdad? Entonces, pero bueno, primero tenemos que ver esto y ya es la otra semana, ¿verdad? Bueno, primero razones trigonométricas. Razones son divisiones que tienen que ver con trigonometría. Trigonometría es una rama de la matemática, o es una ciencia que estudia triángulos, encargada de medir los lados y ángulos de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lados y ángulos de un triángulo rectángulo, porque para encontrar solo lados de un triángulo rectángulo se utiliza el teorema de Pitágoras, pero que acá también lo vamos a ver, pero para encontrar lados y ángulos se utilizan las razones trigonométricas, ¿verdad? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las razones trigonométricas se trabajan en un triángulo rectángulo. Eso quiere decir un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados. Bueno, no se puede trabajar en un triángulo obtusángulo, porque eso es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, y para eso se utiliza la ley de seno y coseno, ¿verdad? Respectivamente. Dentro de las razones trigonométricas, ¿verdad? Vamos a trabajar con tres cosas importantes. La hipotenusa, pues eso es lo más fácil, el lado más largo del triángulo, ¿verdad? El cateto opuesto, que acá dice, es el que está al frente del ángulo de referencia, o sea, está al frente, por eso se llama opuesto a. Y el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo de 90 grados, ¿verdad? O está por acá, o sea, no es opuesto, o sea, está como que pegado al ángulo de 90 grados, y también está pegado al ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero a tomar, o que tenemos que tener así bien presente, ¿verdad? Que las razones trigonométricas se trabajan solo en triángulos rectángulos, ¿verdad? Y el cateto opuesto es el que está enfrente, es opuesto a, o está enfrente de un ángulo de referencia, y el adyacente es el que está pegado al ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Verdad? Y la hipotenusa, pues, es el lado más grande de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora, Flor, muy buenas tardes. Igual, feliz inicio de semana se me había olvidado. Excelente inicio de semana para todos, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es más que todo lo más importante previamente que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, las razones trigonométricas, cómo están compuestas, cómo están establecidas, porque están establecidas, pues sí, ¿verdad? Entonces vamos a verlas, ¿sí? Cuando vamos a sacar las razones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo rectángulo, ¿verdad? El ángulo puede ser alfa, teta, gamma, zeta, son letras griegas, ¿verdad? Que se utilizan mucho en trigonometría, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a sacar las 6 razones trigonométricas, ¿verdad?
de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Se utilizan lo que están viendo acá. El seno de cualquier ángulo, bueno, en este caso es de teta, pero puede ser cualquiera, teta, alfa, beta, gamma, etcétera. Está compuesto por el cateto adyacente dividido la hipotenusa, nada más, no tiene más, ¿no? El coseno está compuesto por el cateto adyacente dividido la hipotenusa. La tangente está compuesta por el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y las recíprocas, ¿verdad? Recíproco es lo contrario. Esto se llama cosecante, ¿verdad? Que está compuesto por la hipotenusa dividido el cateto opuesto. O sea, es lo contrario del seno, ¿verdad? La secante está compuesta por la hipotenusa dividido el cateto adyacente y la cotangente está compuesta por el cateto adyacente dividido el cateto opuesto, nada más, ¿verdad? Son para sacar las razones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo, ¿verdad? Pero si queremos encontrar lados y ángulos, porque también eso se puede, ¿verdad? Vamos a usar las mismas para encontrar lados. Solo utilizamos las primeras tres, seno, coseno y tangente para lados, ¿verdad? Y para ángulos utilizamos arcoseno, se llama, ¿verdad? Arcocoseno y arcotangente para encontrar los respectivos ángulos, ¿verdad? Las otras tres ya no se utilizan, bueno, porque al encontrar lados y ángulos, las otras tres no tienen un papel importante, solo se encuentran las razones trigonométricas de un triángulo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a lo primero. Vamos a ver cómo se sacan las razones trigonométricas de un triángulo, ¿verdad? Bueno, las razones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y nada más. Muy bien. Pero antes, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. Entonces vamos con las razones trigonométricas de un ángulo, ¿verdad? Cualquier ángulo, alfa, beta, gamma, etcétera. Entonces tenemos este triángulo rectángulo, ¿sí? Se conocen tres lados para encontrar las razones trigonométricas de un ángulo que nos estén diciendo. Tenemos que conocer los tres lados, los catetos, tanto opuesto como adyacente, y la hipotenusa, ¿verdad? O sea, eso sí o sí se tiene que conocer. Si no se conoce uno de los dos, perdón, utilizamos el teorema de Pitágoras, que se hace en el otro ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar las razones, ¿sí? El seno de alfa, ¿verdad? Va a ser igual al cateto opuesto, que acá está, ¿verdad? Cateto opuesto, 3 dividido la hipotenusa, que es 5, ¿verdad? Se puede dejar expresado como 3/5 o como 0.6, y como son razones, y cuando hablamos de razón en matemáticas es una división, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar como una división. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, 4 dividido 5, ¿verdad? La tangente, cateto adyacente cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? 3/4 o 3 dividido 4, 0.75. Y las recíprocas, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto opuesto, 5 dividido 3 nos va a dar 1.666666. Entonces, debido a que da un montón de 6666, eso se llama, es un número decimal periódico puro, ¿verdad? Entonces por eso se le pone acá una como casita para especificar que es un número decimal periódico puro, ¿verdad? La secante, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto adyacente, 5 dividido 4 nos va a dar 1.25. Y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es 4/3, 1.3 periódico, ¿verdad? Y ya tenemos nuestras razones, ahí ya son las razones trigonométricas de este triángulo, ¿verdad? Lo que sí hay que tener bien presente, ¿verdad? Es que hay que saber cómo
ubicar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Bueno, la hipotenusa es la misma, esa jamás va a cambiar de posición, pero si el ángulo no me estuviera acá, sino que estuviera acá, obviamente los catetos van a cambiar de posición. La hipotenusa es así, no. Entonces, vamos a ver. Soy malo para dibujar, pero vamos a ver si me sale. Muy bien. Bueno, supongamos que el ángulo estuviera acá, ¿verdad? Y fuera alfa, ¿verdad? Entonces, bueno, la hipotenusa es esta. Ahora yo les pregunto, yo le voy a poner acá C de cateto y C de cateto, pero la pregunta sería, cualquiera de las dos puede contestar, ¿no? ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Este o este? O sea, tiene sus condiciones para saber cuál es el opuesto, ¿verdad? El opuesto es el que está enfrente del ángulo que nos están dando, ¿verdad? Y el adyacente es el que está pegado al de 90 grados, ¿verdad? O sea que no es opuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el opuesto? ¿El de arriba o el de la derecha? Ese sería, ¿cuál? ¿Adyacente o opuesto? O sea, el que está del lado derecho. El opuesto, segura que es el opuesto. O sea, es opuesto, no puede, o sea, no tendría que, o sea, escuchen bien, hay que tener bien claro eso, es opuesto, no está junto. Lo opuesto es algo que es opuesto, está al revés o está enfrente a, ¿verdad? Donde está la C es el opuesto, sí, pero la C que está arriba, acá pongo la O de opuesto o la otra C. ¿Qué decís tú? O sea, ¿el opuesto es el de arriba o es el de la derecha? Solo hay dos opciones. Bueno. El de arriba, el opuesto. Ok, va. Sí, efectivamente es el opuesto. Y el adyacente, pues es este, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Es el adyacente. Opuesto, ¿verdad? Acá está el ángulo de referencia opuesto. Está enfrente, ¿verdad? No a la par. Y el adyacente es el que está pegado al de 90 grados o también está pegado al el de referencia, ¿verdad? Y ahí está, muy bien. ¿Por qué hice esto? Porque quiero que ustedes entiendan bien cómo ¿cómo se dice? Ubicar cuáles son los catetos. La hipotenusa obviamente es la más fácil de identificar, eso no es problema, pero los catetos, al cambiar la posición de un ángulo, van a cambiar muy fuertemente de posición, ¿verdad? Siguen siendo catetos, pero el opuesto y el adyacente suelen tener su variación por el ángulo, ¿verdad? Si el ángulo hubiera sido este, quiero ver si me sale, que las letras griegas son un poco difíciles, bueno, esto se llama beta, ¿verdad? Este es mi ángulo de referencia, ¿verdad? Entonces aquí está el ángulo de referencia. Este ya no tendría que ser adyacente, tendría que ser opuesto, porque estoy usando este ángulo. Y este ya no tendría que ser opuesto, sino que tendría que ser adyacente. ¿Se dan cuenta cómo puede cambiar un cateto? ¿Sí? Si no se sabe bien cómo identificar qué cateto es cuál, las respuestas pueden cambiar y eso puede tener, y pueden cambiar mucho numéricamente, bueno, numéricamente hablando, y la respuesta final también puede llegar a afectar todo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Repito, cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo de referencia, va de la letra griega, pues, y el adyacente es el que está a la par de la letra griega o está pegado al ángulo de 90 grados. Este es un ángulo de 90
grados, ¿verdad? Nada más. Bueno, vamos a borrar acá, ¿verdad? Solo era como una para estar ahí bien atentos con eso. ¿Sabían ustedes que eso es una pregunta capciosa en un examen universitario? Entonces hay que tener siempre... siempre hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Bueno, ahora pasémonos al otro ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos esto. Bueno, los catetos ya están identificados, la hipotenusa también. Vamos a sacar las razones trigonométricas, pero, ¿sí? Pero la condición para sacar las razones trigonométricas son que hay que conocer los tres lados. No está pasando eso. No conozco tres lados, conozco solo dos lados. Entonces hay que sacar el tercer lado. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Eso se asocia. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. Bueno, eso está como que en chino, pero vamos a realizarlo, ¿verdad? Esta es una de las fórmulas que se utiliza para sacar la hipotenusa. Bueno, esa es la fórmula general del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, la C la tomo como hipotenusa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa al cuadrado, porque es la que vamos a encontrar, ¿sí? A y B pueden ser cualquiera de los dos catetos, eso no importa el orden, ¿verdad? Porque es una suma, el orden de los factores no altera el resultado, ¿verdad? Entonces 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? Y pues 9 más 16, eso es 25, y recuérdense que para despejar una letra al cuadrado hay que aplicar raíz cuadrada del lado izquierdo y del lado derecho. Eso lo vimos en la semana, bueno, no recuerdo cuándo, pero en algún momento en el despeje de ecuaciones, ¿verdad?, de física también vimos eso, ¿verdad? Entonces raíz cuadrada de h al cuadrado, ¿verdad?, se elimina el índice de la raíz con el cuadrado, solo va a quedar la h, y la raíz cuadrada de 25 pues son 5 centímetros, ¿verdad? Ahí decía centímetros, pues son 5 centímetros, ¿verdad? Luego que ya tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Ya ahora sí ya podemos sacar las 6 razones trigonométricas. Ahora, ¿qué pasaría si conociéramos la hipotenusa y un cateto, pero no conozco el otro cateto? Usamos esto, la hipotenusa la conozco, uno de los catetos lo conozco, puede ser A o B, cualquiera de los dos, ¿verdad? O sea, lo puedo establecer como A o B y despejo esto, ¿verdad? Lo que está sumando, pasa al otro lado a restar y bueno, en fin. Bien, entonces las razones, ¿verdad? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 4 cateto opuesto, 5 hipotenusa, que ya la encontramos, 0.8, ¿verdad? Cateto adyacente 3 dividido 5, 0.6. Cateto opuesto sobre cateto adyacente 1.3 periódico, ¿verdad? Y las recíprocas, ¿verdad?, lo contrario, ¿verdad? 5 dividido 4, 1.25, 5 dividido 3, hipotenusa cateto adyacente, y cateto adyacente dividido cateto opuesto, 3 dividido 4, 0.75, ¿no? Nada más. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Y ahí está, ya tenemos eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué sirven las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas de un ángulo, ¿sí?, sirven para saber cuál sería más o menos el ángulo de acá, o bueno, el ángulo de acá, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos saber más o menos cuánto mide esto. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la inversa del seno en la calculadora, ¿verdad? Que no abrí mi calculadora científica, vamos a
mientras se abre, ¿verdad? Apachamos Shift, seno, escribimos esto acá y lo que salga va a dar 53.13, que eso es lo que valdría este ángulo, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Lo voy a hacer por acá para que ustedes vean, ¿verdad? Seno de o arcoseno de 0.8, ¿verdad? 53.13, ¿verdad? Si lo hago con coseno o arcoseno, arcocoseno 0.6, ¿verdad? También me va a dar lo mismo. Y si lo hago con la arcotangente, ¿verdad? Pues también va a dar, bueno, acá varía un poco porque como es periódico tendría que escribir un montón de decimales, ¿verdad? Para que eso sí, de verdad. Las otras acá, estas no están en la calculadora como tal, ¿verdad? Entonces estas son inversas, solo es como para completar, ¿verdad? Pero las más importantes son estas tres, pero siempre normalmente se pide que se saquen las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? O sea, si me dijeran, bueno, saque las 6 razones y cuál sería el valor de este ángulo, pues acá apachamos arcoseno de 0.8, bueno, en este caso me va a dar pues el ángulo aproximado que sería, ¿verdad? O sea, ahí no hay ningún problema. Bueno, nada más, muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? O todo está bien, todo está claro. Entonces ustedes dicen no, sí o no, ¿verdad? Voy a tomar agua. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí. Ya sabemos cómo sacar las razones trigonométricas de un ángulo, para un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora vamos a hallar lados, ¿sí? Lados asociados con ángulos, ¿sí? Porque el teorema de Pitágoras solo se utiliza para lados normales, o sea, no tiene ángulo de referencia, ¿verdad? O sea, ángulo numérico, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sacar vamos a sacar el cateto, vamos a encontrar el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, yo conozco la hipotenusa, conozco el ángulo, que son 32 grados, que ese fue el que me dieron, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar el cateto opuesto, tengo hipotenusa y tengo ángulo, solo hay 3 opciones que puedo utilizar. O sea, o puedo utilizar seno, coseno o tangente, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestros datos por acá, ¿verdad? Entonces el cateto opuesto es el que quiero, la hipotenusa ya la conozco y el ángulo ya lo conozco. Entonces, pregunta: ¿cuál función cuál razón trigonométrica utilizarían ustedes? ¿Seno, coseno o tangente? Aunque no conozcan el cateto opuesto, pero se va a conocer, ¿verdad? ¿Cuál razón trigonométrica utilizarían ustedes? ¿Seno, coseno o tangente? ¿O ninguna de las 3? Entonces, ¿cuál utilizarían ustedes? Acuérdense que el seno se utiliza cuando conozco o quiero conocer el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno
se utiliza cuando conozco o quiero conocer el cateto adyacente y la hipotenusa, o al revés, si quiero conocer la hipotenusa y conozco el cateto adyacente, ¿verdad? También. Y la tangente se utiliza cuando conozco el cateto opuesto y quiero conocer el cateto adyacente, también se utiliza tangente. O al revés, si quiero conocer el cateto opuesto pero conozco el cateto adyacente, se utiliza la razón tangente. Entonces, ¿cuál utilizarían ustedes? Seno, coseno, tangente, o ninguna de las tres. Entonces, Flor, ¿cuál lo utilizaría? Seno, coseno o tangente para encontrar el cateto opuesto. Seno, coseno, tangente. Tangente, pero conocemos el cateto adyacente. O sea, aquí dice cateto adyacente, pero conozco su valor numérico para poder utilizarlo. Que la tangente eso tendría validez en todo caso si conociera el cateto adyacente numéricamente hablando, ¿verdad? Aunque no conociera el cateto opuesto, pero no conozco ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente, entonces descartemos la tangente, ¿verdad? El coseno no se podría utilizar, de una vez lo digo, porque no es el cateto adyacente que quiero conocer, solo es el cateto opuesto. Pero ya conozco la hipotenusa. Vamos a ver, Rocío, ¿cuál utilizarías tú? La tangente ya la descartamos. Bueno, el coseno ya dije que la descartamos. Entonces, ¿cuál utilizarías? De las tres, seno, coseno, tangente. Se los voy a decir, por ser el primer ejemplo, se los voy a decir yo, ¿verdad? Pero es importante irse familiarizando con esto, ¿verdad? La que vamos a utilizar es el seno. ¿Por qué? No conozco el cateto opuesto, pero está ahí, o sea, lo voy a conocer. Pero sí conozco la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto lo voy a expresar como X porque es un valor desconocido. Aquí vamos a aplicar algo del despeje de ecuaciones, ¿verdad? He ahí porque la importancia. Entonces, ahora ustedes díganme, si yo tengo algo dividiendo a la variable desconocida y quiero despejar la X en este caso, esto que está dividiendo al otro lado, ¿qué va a pasar a hacer? ¿A multiplicar o a dividir? ¿Qué dicen ustedes? Este 10 está dividiendo a la X. Si lo paso al otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué operación va a pasar a hacer? ¿Multiplica o divide? ¿Qué dicen ustedes? Multiplicar, dice Flor. Excelente, perfecto. Efectivamente pasa a multiplicar. Esto lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Vamos a pasar esto para acá. Primera cosa que hay que tener presente, la calculadora tiene que estar configurada en grados. Con esta D, degree, ¿verdad? Apachamos la tecla mode y vamos a buscar la palabra deg. Normalmente, a excepción de esta calculadora y otras, la tecla mode se apacha, bueno, por lo menos en esta se apacha 5 veces. En la que yo tengo, tiene las mismas funciones que esta de la compu, solo que el mode está diferente, ¿verdad? Está más... tengo que buscar la palabra deg, ¿verdad? Deg, que es degree, que es grados en inglés, ¿verdad? Aquí está deg, apacho el 1 y ahí está. Bueno, yo ya la tenía configurada. ¿Por qué se hace eso? Porque si está en otro sistema, por ejemplo, si yo lo tuviera en radianes, ¿sí?
al hacer esto no me va a dar lo que es, ¿verdad? Sino me va a dar otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces ya está configurado en Diri. Entonces, esto lo hacemos en la... Perdón ahí por el ruido. Bueno, pero ustedes, ¿no? Estamos en casa. Bueno, entonces el 10, vamos a poner 10 en la calculadora. Vamos a apachar la tecla seno sin necesidad. Aquí hay una multiplicación, pero la calculadora ya sabe que al apachar seno, ¿verdad? Es una multiplicación. Y 32 grados, ¿verdad? Le damos igual y esto nos va a dar 5.29, pero aproximado. Ahora voy a utilizar la tecla fix, ¿verdad? Fix 2, 5.3 o 5.29, bueno, no recuerdo, bueno, 5.29 metros, que estaban hablando de metros, o sea que cateto opuesto vale 5.29 metros. Y está correcto porque no puede medir más que la hipotenusa, porque la hipotenusa es el lado más grande, tiene que medir menos que la hipotenusa, ¿verdad? Nada más. Y ahí está, ¿verdad? Muy bien. Y ya encontramos un lado. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? ¿O todo no bien? Ustedes digan si está todo bien o no está bien, pues repetimoslo. Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos al otro ejemplo, que son 3 para encontrar lados, ¿verdad? Acá tenemos, si se dan cuenta, acá se cambió el triángulo, está como que al revés. Ya están ubicados los catetos, ¿verdad? La hipotenusa que aparece con una variable x, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a encontrar? La hipotenusa, ¿sí? Conozco el cateto opuesto, quiero la hipotenusa, ¿verdad? Pero cuando conozco el cateto opuesto, no conozco la hipotenusa, solo hay una función que puedo utilizar, porque el cateto opuesto está ahí y la hipotenusa está ahí, ¿verdad? Los datos son los siguientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál utilizarían ustedes? Seno, coseno, tangente. Quiero ahora hallar la hipotenusa, no el cateto opuesto, sino la hipotenusa, pero ya está el cateto opuesto ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál utilizaría? Seno, coseno o tangente. ¿Cuál de las tres? Bueno, la tangente no, porque la hipotenusa no aparece en tangente. El coseno, voy a decirlo así, una respuesta probable. Tal vez, porque ahí sí aparece la hipotenusa, pero el coseno tiene que llevar, o se tiene que conocer el cateto adyacente, cosa que no está sucediendo ahí. Pero el seno, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Solo que ahora es al revés. La x está dividiendo, entonces la x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Quiero despejar la x, que es la hipotenusa, ¿verdad? Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Normalmente esto, bueno, uno se lo salta, paso la x del otro lado, paso el seno del otro lado, y nada más este paso uno se lo para saltando, ¿verdad? Lo hago pues porque obviamente, ¿verdad? Utilizamos nuestra calculadora.
25 dividido y el seno, ¿verdad? Seno de 27 grados. Y eso nos va a dar 55 7 metros. ¿Eso está malo? No. La hipotenusa es el lado más grande. Lógicamente tienen que medir más que los catetos, ¿verdad? O sea, uno de los catetos mide 25 metros, ¿verdad? Y la hipotenusa pues tiene que ser exageradamente grande. Entonces no hay ningún problema. Alguien va a decir, y el cateto adyacente, ¿qué pasó? Si lo quiero encontrar, ya vamos a llegar ahí. Cuando se hace eso es resolver un triángulo completo. O sea, encontramos todo lo que hace falta, pero todavía no hemos llegado ahí. Vamos por pasos. Y pues 55.1, creo que lo aproximé, si mal no estoy. Sí, ya recordé el porqué. 55.1, bueno, aquí está el 0, aquí está el 7, entonces lo aproximé este 0 a 1, ¿verdad? Pero se puede dejar como 55.7 metros, no importa, las décimas no importan que cambien, lo que no tiene que cambiar es el número entero, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Y ahí está, ya tenemos pues ya encontramos la hipotenusa, que X equivale a la hipotenusa, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento, Rocío? ¿Alguna duda? Que hoy estás así como que muy silenciosa. Bueno, entiendo que estás en tu trabajo, entonces pues obviamente, pero por si te surgen dudas, ahí estamos, ¿verdad? Por si tienes dudas no puedes preguntar. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Bien. Y pasamos creo que hay un tercer ejemplo. Bueno, no, solo eran dos. Bueno, solo eran dos acá. Me equivoqué. Ahora vamos a encontrar un ángulo, ¿sí? Y acá, como conocemos dos lados, el tercero no, aquí no es importante conocerlo, ¿verdad? Solo quiero acá, tenemos este ángulo, es el que tenemos que encontrar, ¿verdad? Utilizando los datos que ya conocemos, ¿sí? Entonces, si yo conozco cateto opuesto y conozco la hipotenusa, la razón que tengo que utilizar sería, ¿cuál sería? Si conozco el cateto opuesto y conozco también la hipotenusa, ¿qué función utilizaría? O sea, normal, bueno, ya después les voy a decir cuál es la otra que se utiliza ahora. Seno, coseno o tangente. Cateto opuesto dividido hipotenusa, eso es igual a ¿qué? Seno, coseno, tangente. Bueno, es el seno, bueno, es el arcoseno, ¿verdad? Que tenemos esto, los datos, y la que vamos a utilizar es el arcoseno. Cateto opuesto dividido hipotenusa, porque para encontrar un ángulo hay que utilizar la función inversa de la razón, ¿verdad? Seno, arcoseno, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que realizar. Hacemos eso en la calculadora, ¿verdad? Que acá pues como son razones, pues aquí sí se utiliza. En trigonometría pues ahí sí se utiliza, sí o sí se tiene que utilizar calculadora, ¿verdad? No piensen que no, pues aquí sí, ¿verdad? Entonces apachamos shift, apachamos la tecla seno, apachamos paréntesis, apachamos el número 6 dividido 8,
¿verdad? Cerramos el paréntesis, ¿verdad? Le damos igual y eso nos va a dar 48.59 grados, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver. Y si nos pidieran la respuesta en grados, minutos y segundos, ¿verdad? Porque a veces puede pasar, yo no lo voy a hacer, pero puede pasar otra respuesta. Sería esta, apachar esta teclita, miren, que es como tiene como que comitas, ¿sí? Acá. Le damos acá, grados, minutos y segundos, ¿verdad? Y ahí está. Y ya tenemos podemos dar las dos respuestas o podemos dar solo una respuesta, ¿verdad? Eso no es ningún problema. O sea, esta está bien y si se da esta también está bien, o si se dan las dos también está bien. Eso no es problema, ¿verdad? Y ahí estamos. Muy dudas hasta el momento. Está ahí. De eso se trata, ¿verdad? Lo que no se conoce, pues se aprende, ¿verdad? Y nada más. Bueno, entonces vamos a... Solo quiero... Es que no sé, que acá a veces mi otro dispositivo me da... Bien, estamos. Saber qué onda, que a veces esto se pone extraño. Ahí estamos. Que se apaga la cámara acá, y en el otro dispositivo se ve que se apaga la cámara, entonces me da como que cosas, ¿verdad? Que a veces se puede ir la señal. Bueno, ese sería un ejemplo. Bueno, porque en este caso hizo un único ejemplo porque se hace lo mismo con todo, solo que cambiaría la función. Si conociéramos la hipotenusa y conociéramos el cateto adyacente, pues utiliza arco coseno, ¿verdad? O cosa a la menos 1. Y si conociéramos cateto opuesto y cateto adyacente y quiero encontrar el ángulo, ¿verdad? Pues utilizo tangente o arco tangente, ¿verdad? En este caso no hay mucho que variar, ¿verdad? Solo cambia la función, ¿verdad? O la razón trigonométrica, ¿verdad? Y dependiendo de los datos que nos presenten, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a solucionar 3 triángulos. Cuando hablamos de solucionar un triángulo, ¿sí? Estamos hablando que vamos a encontrar todo lo que falta, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos que encontrar la hipotenusa, tenemos que encontrar el cateto adyacente y tenemos que encontrar este ángulo, ¿sí? Si quieren apuntarlo, apúntenlo. No va a ser una pregunta de examen, pero siempre tenganlo presente. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. La suma de los 3 ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, es igual a 180. Eso quiere decir que me falta encontrar un ángulo acá. Ya tengo 90, ya tengo 56. ¿Cómo encuentro el tercer ángulo? Restando 180 menos 90 menos 56, eso me va a dar 34, ¿verdad? Entonces este ángulo tendría que escribirlo acá, ya lo encontré. El que estamos trabajando o con el que vamos a trabajar es este, porque así fue como fueron ordenados los catetos, ¿verdad? Con este de acá. Bueno, ¿qué encuentro primero? ¿Hipotenusa o cateto adyacente? Lo que yo quiera. O sea, ahí no importa, ¿sí? No importa el orden, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar primero la hipotenusa, ¿verdad? Para eso yo conozco el cateto opuesto, pero quiero conocer la hipotenusa. Para eso voy a utilizar el seno de 56, ¿verdad? Y pues aquí hacemos esto, pasa a multiplicar la hipotenusa, pasa a dividir el seno, ¿verdad? Hacemos eso en la calculadora, ¿verdad? 10 dividido el seno de 56, eso nos va a dar que la hipotenusa tiene que medir 12.6 metros, ¿verdad? Un cateto medía 10 metros, ¿verdad? Y ahí está. Y ahora vamos a encontrar el cateto adyacente. ¿Cómo encuentro el cateto adyacente? Miren, hay 2 opciones y las 2 sí son válidas. Yo puedo encontrar el cateto adyacente con la hipotenusa, ¿verdad? O sea, con el lado que acabo de encontrar,
Para eso tendría que utilizar el coseno de 56, ¿verdad? Y como ya conozco la hipotenusa, y voy a encontrar el cateto adyacente. Esa es una opción. O la que yo te recomiendo es que sigamos trabajando con los datos iniciales. En este caso, como yo conozco el cateto opuesto, pero quiero el cateto adyacente, ¿verdad? Porque el cateto opuesto lo conozco desde el principio, desde el inicio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar la tangente, porque cateto opuesto dividido cateto adyacente es igual a tangente, ¿verdad? Entonces, el cateto adyacente pasa a multiplicar, pasa a dividir la tangente, ¿verdad? Hacemos esto en la calculadora, ¿verdad? Lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces acá escribimos 10, ¿verdad? 10 dividido tangente 56, ¿verdad? Y esto nos va a dar, como es un lado, ¿sí? 6.75 metros, ¿verdad? Y ahí está. Ya encontramos lo que nos hacía falta, ¿verdad? Muy bien, solo vamos a ver. Que me ha pasado algo. Vamos a ver. No, ahí está. Es que se desconectó mi otro dispositivo y la verdad ni yo sé por qué. Vamos a ver. Qué raro. Bueno, y ahí está. Ahí está. Ya tenemos. Ahí estamos. Ya regresó mi otro dispositivo. Muy bien. Entonces, que se había desconectado y no sé ni por qué, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos ahí el primer triángulo ya resuelto, ¿verdad? Y pues si hay dudas ahí lo voy a comentar. Bien, si no, vamos al otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, y pues vamos a hacer el otro, ¿verdad? Vamos a encontrar todo lo que falta, el ángulo, pero ya conocemos dos ángulos, el de 90 y el de 37. Entonces vamos a encontrar el tercer ángulo, ¿verdad? Restando 180 menos 90, sí, eso siempre se hace, 180 menos 90 porque tenemos el ángulo de 90, sí, que ahí está, ¿verdad? Y menos el otro ángulo que ya conocemos, ¿verdad? Porque 180 es la suma de los tres ángulos, ¿verdad? Y nos va a dar 53. Eso es lo primero. Nos falta encontrar, o tenemos que encontrar el cateto opuesto y cateto adyacente. Que encuentro primero el que yo quiera, ¿verdad? Primero el cateto adyacente, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que sí la conozco, ¿verdad? Entonces paso a multiplicar, ¿verdad? Eso va a ser igual al cateto adyacente, ¿verdad? Entonces el cateto adyacente va a ser igual a 11.98, haciendo esto en la calculadora, ¿verdad? Y del otro lado, ¿verdad?
vamos a encontrar el cateto opuesto utilizando el dato inicial, que sería la hipotenusa. Ahora, seno de 37, porque es el ángulo que conocemos. No voy a utilizar este ángulo, porque si no cambiaría la posición, los catetos cambiarían de lugar. Entonces acá paso a multiplicar también. Bueno, 15 por el seno de 37 es igual a 9.3 metros. Y ya tenemos nuestro segundo ejemplo. Ya encontramos las tres cosas que no conocíamos. Bueno, nada más. Muy bien. Y ahí está. Bueno. Y por último, bueno, si no hay dudas, ¿verdad? Creo que está bien todo. Ahora, el tercer ejemplo, ¿qué pasaría si yo no conozco los otros dos ángulos? Solo conozco el de 90, pero no conozco los otros dos ángulos. Creo que en el tercer ejemplo vamos a ver algo relacionado, ¿verdad? Entonces, acá está. Solo conocemos, y aquí está interesante esto, dos lados, me falta la hipotenusa. Podría utilizar Pitágoras, no lo voy a hacer porque estamos trabajando razones trigonométricas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el ángulo de aquí y después vamos a encontrar el otro ángulo solo restando. Entonces, Flor, si conozco cateto opuesto y cateto adyacente, ¿qué razón tendría que utilizar? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál de las tres? ¿O ninguna de las tres? Si conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿cuál tendría que utilizar? No puedo usar seno, ¿verdad? Porque la hipotenusa no la conozco. Entonces ahí sí tendría que conocer la hipotenusa. No puedo utilizar coseno porque tendría que conocer la hipotenusa. Entonces la única que puedo utilizar, pues es más que claro, es la tangente. Bueno, arco tangente porque es un ángulo, ¿verdad? Entonces esto se hace en la calculadora, ¿verdad? Apachando shift, la tecla tan, paréntesis, 6 dividido 10, ¿verdad? Y eso nos va a dar 30.96. Sería este ángulo, ¿verdad? Y el otro ángulo lo vamos a encontrar restando 180 menos 90 menos el ángulo que acabamos de encontrar, que sería 30.96, ¿verdad? Nos va a dar 59.4. Y por último vamos a encontrar la hipotenusa utilizando este ángulo, no este, porque si no los catetos cambiarían. Los valores numéricos no, pero el que es opuesto cambiaría, el que es adyacente cambiaría, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar la hipotenusa. ¿Cuál de los dos utilizo? La que yo quiera. Si quiero puedo utilizar coseno, ¿verdad? Y hipotenusa, que sería seno, ¿verdad? O puedo utilizar el cateto adyacente y quiero encontrar la hipotenusa, utilizaría coseno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál utilizar? La que yo quiera. Bueno, entonces, vamos a utilizar seno, o en este caso utilizar seno, ¿verdad? Del ángulo que acabamos de encontrar, ¿no?
Este pasa al otro lado a multiplicar, este pasa a dividir, ¿verdad? Esto quedaría así, ¿verdad? 6 dividido 30, 6 dividido el seno de 30.96 nos daría 11.66. Y si no hubiéramos utilizado a seno, pero hubiéramos utilizado coseno, obviamente tendría que cambiar, ¿verdad? O sea, si hubiera utilizado coseno solo para que veamos que la respuesta sería la misma, ¿verdad? Vamos a ver, era la hipotenusa, si la despejo, vamos a ver, cateto adyacente sería 10 dividido coseno, ¿verdad? Coseno de 30.96, ¿verdad? Haciendo esto en la calculadora, nos daría exactamente lo mismo, 11.66. Nos damos cuenta que la respuesta no varió, ¿verdad? La razón sí varió, pero las respuestas no variaron, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí está, muy bien. Entonces aquí voy a escribir 11.66 metros. O sea, la respuesta está exactamente la misma, solo utilicé coseno, ¿verdad? Y obviamente lo que vale el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces ahí no hay problema con eso, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces ya vimos, bueno, las razones trigonométricas de un ángulo, lados, ángulos, cómo resolver un triángulo como tal, ¿verdad? O sea, cómo resolvemos el triángulo, ¿verdad? Cuando resolvemos un triángulo tenemos que encontrar todo, ¿verdad? En este caso, pues, teníamos que encontrar los dos ángulos, el de acá y el de acá. El primero, pues, utilizamos la tangente porque conocemos dos lados, ¿verdad? Acá está el ángulo que vamos a utilizar, ¿verdad? Después encontramos el otro ángulo, que eso es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es la suma de los tres ángulos internos de un triángulo son 180, ¿verdad? Entonces son 180 menos 90, que acá dice menos 90, y menos el ángulo que acabamos de encontrar. Y luego encontramos la hipotenusa, ¿verdad? Que podríamos utilizar seno o coseno, porque conocemos el cateto opuesto y conocemos el cateto adyacente. Lo que queremos encontrar es la hipotenusa. O sea, ¿cuál de los dos utilizar? Seno o coseno, el que yo quiera. Decía que la respuesta es exactamente la misma. En este caso yo utilicé seno, ¿verdad? Utilicé el cateto opuesto, el valor del cateto opuesto, ¿verdad? Y si hubiera utilizado coseno, utilizo el valor del cateto adyacente, y la respuesta va a ser exactamente pues la misma, ¿verdad? Nada más. Bueno, y entonces ya tenemos los tres ejemplos, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? ¿Alguna duda? Si no, pues nos pasamos a los tres problemas ya para ir terminando. ¿Verdad? Y no hay ningún problema. Bueno, y si no hay ninguna duda, vamos a pasar a los problemas de aplicación, ¿verdad? Entonces, vamos a leer. Dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de hilo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la cometa? O sea, ¿a qué altura está la cometa? ¿Verdad? Pero quiero que veamos algo antes de. Voy a dibujar un triángulo rectángulo, aunque me va a salir feo. Pero ¿en qué me voy a basar? El ángulo de elevación
es el que de abajo ve hacia arriba, ¿sí? Eh, y el ángulo de depresión, porque también vamos, es el que está acá, ¿verdad? Que el ángulo de depresión, cuando es un ángulo, que es el que ve de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el ángulo de elevación es el mismo, obviamente, ¿sí? El ángulo, cuando hablan de un ángulo de elevación, Yo voy a ver por ella, no se preocupe, pero lo que se trata es del campamento, que los Mila le puede contar. Porque normalmente cuando uno no conoce a nadie o si va a un amiguito, quiere que lo ponga con el amiguito. Pero el enfoque del campamento es que pierdan se rompa ese hielo y haya comunión entre hermanos. En este caso, entre jóvenes. Porque su nena es una preadolescente, ya está en ese rango. Entonces, yo voy a estar al pendiente allá. No voy como encargada de un grupo porque yo estoy ahora en otra área, estoy en logística, pero voy a estar ahí. Entonces, no se preocupe, a ella no va a hacer a sentir sola, ni desamparada, ni nada. ¿verdad? Entonces, eh, es el mismo, ¿verdad? Eso era lo que tenía que ahí mencionar, ¿verdad? Eso era lo primero que tenía que mencionar. Bueno, entonces como aquí me están hablando de un ángulo de elevación, entonces eh, cuando se hacen problemas solo se dibujan triángulos, no hay que dibujar la cometa ni nada, solo hay que dibujar un triángulo rectángulo. Entonces dice, un ángulo de elevación, ¿verdad? De abajo hacia arriba, son 37 ángulos y los 50 metros es lo que la distancia de donde está la persona hasta la cometa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es la altura de la cometa? No la distancia de la cometa o el largo del hilo de la cometa. Hay que tener cuidado con eso porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la altura acá, ¿verdad? El ángulo está acá. Voy a haber podido dibujar este triángulo de esta forma también, ¿verdad? Así, ¿verdad? Vamos a ver, solo que aparezca, que no aparece. Ahí está. Aquí hubiera estado el de elevación, ¿verdad? 37 grados. El cateto adyacente sigue siendo el mismo. El cateto opuesto sigue siendo el mismo. Solo que el dibujo del triángulo es el que cambia, ¿verdad? Los 50 metros siguen siendo los mismos, ¿verdad? Y la hipotenusa, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, eso se puede hacer también. Entonces, como vamos a encontrar la altura, que es el cateto opuesto, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que conocemos, ¿verdad? Que en este caso sería el cateto, la hipotenusa. Cateto opuesto no lo conozco, que es el que voy a encontrar. Entonces voy a encontrar el seno, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que eso es lo que tenemos que realizar respectivamente, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el seno, ¿verdad? ¿Seno de qué? Del ángulo 37 grados. X va a ser la altura, ¿verdad? Dividido 50, entonces 50 pasa al otro lado a multiplicar porque tenemos que despejar la X o la altura. Y 50 por el seno de 37, esto lo hacemos en la calculadora. Eso lo hacemos en la calculadora y eso va a ser igual a 30.9 metros.
Entonces, pero sé que se va a derramar la gloria del Señor y eso es lo que importa. Entonces, si usted puede llegar temprano, gloria a Dios, hermano, porque igual van a ir revisando. entonces esta sería 30.09 metros. No es la hipotenusa, porque la hipotenusa ya la conocemos. Es la altura, pero la altura también se expresa como H, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y pues esto, como es un problema, ¿verdad? Vamos a dar la respuesta con palabras y podemos decir que la altura de la cometa es de 30.9 metros. Entonces, y ahí ya no tenemos, ¿no? Entonces ya tenemos la altura, pero repito, esta H no es hipotenusa, es altura. También la altura se expresa como H, ¿verdad? Nada, espero que todo esté bien, ¿verdad? Vamos a pasar al otro problema. Y el segundo dice: desde de la cima de un faro de 7 metros de alto se observa una lancha con un ángulo de depresión de 12 grados. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Ojo, no es desde el alto del faro hacia la lancha, no es eso lo que nos están pidiendo, hay que tener mucho cuidado. El ángulo de depresión son 12 grados, que ese ángulo de depresión es el mismo que va a ser el de elevación. Entonces vamos a dibujar esto, ¿verdad? Entonces acá entonces, ahora, ¿por qué este 70? Vamos a ver. Que aparezca acá esto, porque entonces este ángulo de acá solo es como referencia, ¿verdad? Que 90 menos 12 son 78 si quisiera utilizar este ángulo, pero no lo voy a utilizar por las posiciones de los catetos. Entonces el ángulo de depresión va a ser el mismo ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Nada más. Bueno, y entonces vamos a vamos a hallar, como dice, calcular la distancia entre el pie del faro. Este sería el pie del faro, ¿verdad? Y la lancha no es desde acá para acá, ojo. Entonces vamos a encontrar el pie del faro, conozco la altura del faro, ¿sí? Que son 7 metros, que es el cateto opuesto, ¿verdad? Y voy a encontrar el cateto adyacente o la X, que es el pie del faro, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar eso. Y repito, este 78, bueno, 90 menos 12 son 78. Un ángulo de depresión es el mismo, ¿no?, que el de elevación. El de elevación es el que ve hacia arriba y el de depresión es el que está acá y ve hacia abajo. Esos son los dos ángulos que existen, de elevación y depresión. Entonces vamos a utilizar tangente, porque voy a encontrar X, que es cateto adyacente. Solo conozco cateto opuesto, ¿verdad? No conozco hipotenusa, que no la voy a encontrar tampoco, y mi ángulo es de 12 grados. Entonces el AX está multiplicando, dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Pasa al otro lado a dividir. Hacemos esto en la calculadora. Y vamos a decir lo que nos piden encontrar: la distancia entre la lancha y el pie del faro, ¿verdad? Que eso serían 32.93 metros. O sea, que vamos a decir que la distancia entre la lancha y el pie del faro es de 32.93 metros. Obviamente la distancia entre la altura del faro y la lancha lógicamente va a ser más grande, porque
es la hipotenusa, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Entonces, para problemas solo se dibujan triángulos, se ubican los catetos, la hipotenusa ya se sabe cuál es, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar cosas, porque si me están diciendo desde el faro del 7 metros de alto, ¿verdad? Eso no puede ser horizontal, o sea, los 7 metros no pueden estar acá, están hablando de altura, no de distancia, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Y ya para terminar, vamos con el tercer ejemplo. Sería la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros de altura sobre el piso horizontal mide 5.3 metros. Dice, ¿cuál es el ángulo de elevación en ese momento? El ángulo de elevación. Acá está. 4.5 metros es el poste, la sombra del poste, ¿verdad? O el poste, ¿verdad? 5 metros piso horizontal, 5.3 metros. Y el ángulo es el que vamos a encontrar. Entonces conozco cateto opuesto, conozco cateto adyacente. ¿Qué función uso? Pues tangente. Bueno, arco tangente, porque en este caso es un ángulo, ¿verdad? Hacemos eso y nos va a dar 40.33 grados. No nos especificaron que el ángulo de elevación tenía que ser en grados, minutos y segundos o en las dos respuestas, entonces solo en uno. Y vamos a decir que el ángulo de elevación en ese momento es de 40.33 grados, ¿no? Nada más. Y ahí está. Y ya llegamos a nuestro tercer ejemplo. Y listo. Esas son las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Recuerden, solo se manejan en triángulos rectángulos, no en otro tipo de triángulos, ¿no? Entonces ya ahora sí, con esto termino mi explicación. Bueno, espero que todo esté bien. Creo que hubieron algunos problemas de internet, de señal. Sé que hoy está, no sé qué pasó porque es noviembre, no tendría que llover, pero pues el Guatemala tiene un clima extraño, porque no se sabe si va a llover o va a hacer calor, entonces o va a ser frío, porque puede variar. Entonces, por esa razón. Y nada más. Bueno, entonces con esto ya termino mi explicación y ahora les voy a mostrar lo que ustedes van a hacer. Van a encontrar las 6 razones trigonométricas para estos dos triángulos y sus respectivos ángulos. Ahora tienen que ubicar los catetos. La hipotenusa, pues, es el lado más grande, ¿verdad? Solo tienen que identificar cuáles son los catetos, cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, ¿verdad? Acá no se conoce la hipotenusa, entonces hay que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y aquí es este ángulo, entonces ya se sabe cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, ¿verdad? Ahí se ve claramente, ¿verdad? Luego ustedes van a resolver estos 3 triángulos. Cuando hablamos de resolver, nos estamos refiriendo a que tienen que encontrar todo. Este lado y este ángulo de acá. Acá también hay que encontrar los dos lados y el ángulo que falta. Y acá hay que encontrar el lado que falta, este ángulo y este ángulo. Nada más, ¿sí? Y por último van a resolver estos 3 problemas, ¿verdad? Que son iguales a los que vimos, solo que acá la diferencia es que el ángulo es de 52 grados 20 minutos. Entonces vamos a, solo para que ustedes lo vean, ¿verdad? Cómo convertir esto a grados, ¿sí? Entonces vamos a escribir 52, le vamos a dar acá esta teclita, grados, ¿sí? Y 20 minutos, ¿sí? Vamos a darle igual, ¿verdad? Nos va a dar 52 grados 20 minutos 0 segundos, ¿verdad? Pero solo lo quiero en grados nada más. Entonces le voy a dar acá a la tecla y miren, 52.33 grados para que ustedes lo usen de esa manera, ¿verdad? Acá están los problemas, qué es lo que hay que encontrar, ¿verdad? Acá dice, bueno, ahí está todo lo que hay que encontrar. Tienen que encontrar lo mismo que hicimos en los ejemplos, ¿verdad? Altura, ¿verdad? Distancia que se encuentra desde el avión al barco enemigo, ¿verdad?
y el ángulo de elevación de una rampa, ¿verdad? Y nada más. Recuérdense que esto no se entrega hoy, se entrega la otra semana. Bueno, hoy se entrega una tarea que es la de las áreas sombreadas, ¿verdad? No ahorita pues en la noche, pero solo es como esto no se entrega hoy, ¿verdad? Nada más. Bueno, y entonces ahora sí, con esto ya finalizo mi respectiva explicación y bueno, solo decirles que ánimo, ya vamos a llegar al final de nuestra escuela de vacaciones, ¿verdad? Eh, yo los admiro a ustedes por seguir adelante, ¿verdad? Y pues si tienen cosas pendientes, bueno, entréguenlas, ¿verdad? Tareas, bueno, más las llevamos la de la semana pasada, esta semana, a eso me refiero, ¿verdad? Entréguenlas, ¿verdad? Eh, y solo decirles que este viernes yo no me voy a conectar porque voy a estar voy a un campamento desde las 2 de la tarde, entonces no voy a conectarme. Pero ya grabé el tema de contabilidad, ya lo programé, ahora se va a publicar, ustedes pueden ver el video despacito, ¿verdad? Si tienen alguna duda me pueden escribir, no les voy a contestar en ese momento, pues porque obviamente voy a un campamento, entonces no voy a enfocarme en contestar mensajes, ¿verdad? Pero cuando regrese ahí sí, y nada más. Bueno, entonces con esto vamos a finalizar nuestra respectiva clase, ¿verdad? Y sin más que decir, pues que tengan un excelente día y pues primero Dios, pero que mañana no llueva. Nos estamos viendo el día de mañana en nuestra clase de física. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Adiós, feliz tarde.